Artículo 141 del COGET. Inicio del proceso. Todo proceso comienza con la presentación de la demanda a la que podrán procederle las diligencias preparatorias reguladas en este código. Perfecto, muchas gracias Priscila. Entonces, los procedimientos judiciales en materia de familia pueden ser sumarios y también pueden ser ordinarios. Como vemos en esta lámina, los procedimientos aquí de la materia de familia caben en este proceso, por ejemplo, lo que es divorcio, la tenencia de hijos, pensión alimenticia, patria potestad. Y para esto nosotros en estos procesos los vamos a considerar y no solo considerar, sino que son un acto jurídico que a la final da inicio a un proceso y pone en movimiento al órgano judicial, lo pone en alerta, en movimiento, lo pone a trabajar. Debe este órgano debe cumplir con una serie de requisitos para que el proceso de la demanda y todo su contenido sea válido y que permita lograr su objetivo final. ¿Cuál es el objetivo de un proceso judicial? Es resolver los conflictos, hacer justicia, obtener una sentencia favorable que resuelva ese tipo de conflicto que se está presentando en la demanda. Y sobre todo, que garantice el respeto a los derechos fundamentales. Entonces, aquí se tienen varias consideraciones para el procedimiento judicial y dentro de los temas que hemos abordado en estos 3 días, como es la patria potestad, la tenencia, régimen de visitas, pensiones de alimentos, se consideran ciertas circunstancias y una de esas es que en los juicios de divorcio, por ejemplo, se debe establecer la situación de los hijos menores de edad o incapaces. Entonces, dentro del proceso de divorcio, al momento de presentar la demanda de divorcio, ya sea por cualquiera de las causales, eh, ahí dentro del proceso del proceso judicial del divorcio se debe de plantear ahí la tenencia, la pensión de alimentos y también el régimen de visita. Entonces, si por OVE nada más están separados y nunca se casaron, pues ahí cabe la demanda de régimen de visita, la demanda de alimentos, la demanda de tenencia. Entonces, otras también de las consideraciones en este tipo de procesos es la pensión alimenticia, donde un juez fija un monto mensual, como ya vimos en las anteriores clases, y además de esto, además del monto de la pensión alimenticia, se fijan los subsidios y los beneficios adicionales para el niño o el adolescente. En los procesos de la patria potestad se debe considerar la opinión de la hija o el hijo que esté en capacidad para dar su criterio. Entonces, dentro de estas consideraciones también una vez que se presente la demanda, el juez, en el término máximo de unos 5 días, va a examinar esa demanda. Si cumple con los requisitos legales que te pide el COGEP y en especial que sean aplicados al caso, si cumple, va a calificar esa demanda, la va a tramitar y va a disponer la práctica de las diligencias solicitadas. Si esta demanda, en cambio, no cumple con los requisitos formales que te piden el COGEP, en ese sentido, perdón, en ese sentido se dispondrá
que la o el actor que presenta la demanda complete o aclare en el término de los 5 días determinados para que se especifique ante los defectos que se presenta la aclaración de la demanda. Entonces, en ese término se debe de responder para aclarar la demanda y obviamente es totalmente distinta la respuesta que se da ahí para la aclaración de la demanda. Si no se hace esto y no se aclara la demanda, el juez ordenará el archivo de esta devolución de los documentos adjuntados también. Entonces, para cumplir esta regla, el juez deberá emitir un auto de sustantación en el cual va a examinar si el actor cumple con los requisitos de forma o de fondo que el COGEB en este caso dispone para su legalidad, así como de los documentos inherentes al trámite que se va a solicitar, cualquiera de ellos, ¿no? Este tipo de auto, en cambio, es el que nos va a ayudar y nos va a permitir que el juez aboque conocimiento de la causa y siempre y cuando la demanda esté clara y precisa. Es ahí cuando aboca conocimiento, hasta mientras no. Entonces, luego ordena la citación y dispone a las demás, para las demás diligencias que se hayan solicitado dentro de esta demanda. Cualquiera que sea de ellas, el juez va a disponer. El problema aquí realmente es que es común ver que los juzgadores muchas veces en los autos de calificación a las demandas, eh, antes de dar el trámite a las mismas, envían a completar las demandas. Me ha pasado que muchas veces esto lo hacen no solo por el hecho de que realmente necesitan aclararse la demanda y no la presentan bien, les hace falta completar o les hace falta presentar algunos documentos, porque se ha revisado una y mil veces la demanda, qué pasó, si ahí estaba el documento, si ahí estaba lo que me estaban solicitando ahora en la aclaración de la demanda. Entonces, en esto suele pasar que muchas veces los jueces envían a completar la demanda nada más por la carga laboral que ellos tienen, porque de esa manera logran alargar un poco el proceso y así pues comienzan a despachar otros procesos que ellos tengan pendiente. Entonces, eso a la final retrasa los procesos y también es cierto que en ocasiones, como les comentaba, sí falta esa información realmente. Pero en la mayoría de los casos, este tipo de procesos lo hacen por exceso de trabajo en los juzgados. Y realmente esto a nivel jurídico resulta bastante incómodo el tener que otra vez presentar la aclaración de la demanda, completar la demanda, ir a juzgado, pedir el turno, ir a presentar nuevamente el documento. Es incómodo, es desgastante, ya que al solicitar también, al completar la demanda, cuando no viene al caso, se estaría vulnerando los principios constitucionales como el de celeridad y economía procesal, que también a la final cuesta, ¿no? Para esto yo también pido que me vayan a ayudar leyendo el artículo 146 del COGEP, por favor. Buenas noches, doctora. ¿Cuál dijo?
Buenas noches, Jenny. El 146, por favor, del COGEP. Ok, calificación de la demanda. Presentada la demanda, la o el juzgador, en el término máximo de 5 días, examinará si cumple los requisitos legales generales y especiales que sean aplicables al caso. Si los cumple, calificará, tramitará y dispondrá la práctica de las diligencias solicitadas. Si la demanda no cumple con los requisitos formales previstos en este código, la o el juzgador dispondrá que la o el actor la complete o aclare en el término de 5 días, determinando explícitamente el o los defectos. Si no lo hace, ordenará el archivo y la devolución de los documentos adjuntados a ella, sin necesidad de dejar copias. Esta providencia será apelable. La apelación no surtirá efecto cuando la motivación de la providencia se presentó fuera del término legal. Si las o los juzgadores al resolver el recurso de apelación determinan que la demanda fue inadmitida, en primera instancia, sin motivación alguna, se dispondrá que este hecho sea conocido por el Consejo de la Judicatura con la finalidad de que sea tenido en la evaluación de desempeño respectiva. Al momento de calificar la demanda, la o el juzgador no podrá pronunciarse sobre el anuncio de los medios probatorios, no se ordenará el archivo de la demanda si el actor aclaró o completó en el término legal previsto en este artículo. En materia de niñez y adolescencia, la o el juzgador fijará provisionalmente la pensión de alimentos y el régimen de visitas. En caso de expropiación urgente, la o el juzgador al momento de calificar la demanda ordenará la ocupación inmediata del inmueble, siempre que a la demanda se acompañe el precio fijado en el avalúo comercial municipal. La o el juzgador dispondrá la inscripción en el registro correspondiente de las demandas que versen sobre dominio o posesión de inmuebles o de muebles sujetos a registro, así como también de las demandas que versen sobre demarcaciones, linderos, servidumbres, expropiación, división de bienes comunes y acciones reales inmobiliarias. Antes de que se cite con la demanda, se realizará la inscripción, que se comprobará con el certificado respectivo. La omisión de este requisito será subsanable en cualquier estado del proceso, pero constituye falta susceptible de ser sancionada. Al efecto, la o el juzgador deberán comunicar del particular al respectivo director provincial del Consejo de la Judicatura para que proceda a sustanciar el correspondiente sumario administrativo. La inscripción de la demanda no impide que los bienes se enajenen válidamente en remate forzoso y aún de modo privado, pero el fallo que en el litigio recayere tendrá fuerza de cosa juzgada contra el adquiriente. Aunque éste no haya comparecido en el juicio, hecha la inscripción del traspaso de dominio, el registrador la pondrá en conocimiento de la o el juzgador de la causa dentro de 3 días mediante oficio que se incorporará al proceso. Si la sentencia es favorable al actor, el juez ordenará que se cancelen los registros de transferencia, gravámenes y limitaciones al dominio efectuados después de la inscripción de la demanda. Perfecto, muchas gracias, Jenny. Un Entonces, gusto. vimos aquí ya cuál es el proceso que nosotros debemos de tener, o sea, la calificación en sí ya de la demanda. Y para esto, los pasos a seguir para una demanda, vamos a estudiarlas ahora, son primero, obviamente, la demanda, la cuantía, muchas veces que es determinada y muchas veces no es determinada, la calificación de la demanda, reforma de la demanda cuando cabe el caso, cuando no, no, contestación a la demanda, excepciones previas, la citación y finalmente la audiencia. Que eso también es otro proceso que me gustaría en algún momento tener algún, algún otro seminario con ustedes en cuanto a las audiencias en materia de familia, que son totalmente distintas también a las otras. Sin embargo, vamos a seguir con lo que nos corresponde ahora. Vamos a ver la demanda. Por favor, si me ayudan con el artículo ahora 142, por favor.
En el artículo 142 vamos a ver cuál es el contenido que debe de tener una demanda. A la orden, doctora. Buenas noches, compañeros, Buenas compañeros. noches, Artículo Raúl. 142. Contenido de la demanda. La demanda se presentará por escrito y contendrá: 1. La designación de la o del juzgador ante quien se la propone. 2. Los nombres y apellidos completos, número de cédula de identidad o ciudadanía, pasaporte, estado civil, edad, profesión u ocupación, dirección domiciliaria y electrónica de la o del actor, casillero judicial o electrónico de su defensora o defensor público o privado. Cuando se actúa en calidad de procurador o procuradora o representante legal, se hará constar también los datos de la o del representado. 3. El número del registro único de contribuyentes en los casos que así se requiera. 4. Los nombres completos y la designación del lugar en que debe citarse a la o al demandado, además de dirección electrónica si se conoce. 5. La narración de los hechos detallados y pormenorizados que sirvan de fundamento a las pretensiones debidamente clasificados y numerados. 6. Los fundamentos de derecho que justifican el ejercicio de la acción expuestos con claridad y precisión. 7. El anuncio de los medios de prueba que se ofrece para acreditar los hechos. Se acompañarán la nómina de testigos con indicación de los hechos sobre los cuales declararán y la especificación de los objetos sobre los que versarán las diligencias, tales como la inspección judicial, la exhibición, los informes de peritos y otros similares. Si no tiene acceso a las pruebas documentales o periciales, se describirá su contenido con indicaciones precisas sobre el lugar en que se encuentran y la solicitud de medidas pertinentes para su práctica. 8. La solicitud de acceso judicial a la prueba debidamente fundamentada, si es el caso. 9. La pretensión clara y precisa que se exige. 10. La cuantía del proceso cuando sea necesaria para determinar el procedimiento. 11. La especificación del procedimiento en que debe sustanciarse la causa. 12. Las firmas de la o del actor o de su procurador o procuradora y de la o del defensor, salvo los casos exceptuados por la ley, o en caso de que la o el actor no sepa o no pueda firmar, se insertará su huella digital, para lo cual comparecerá ante la o el funcionario judicial correspondiente, quien sentará la respectiva razón. 13. Los demás requisitos que las leyes de la materia determinen para cada caso. Hasta ahí, doctora. Está apagado el micrófono, Doc. Disculpe. Decía que en el artículo 142 que dio lectura Raúl, aquí vemos el contenido que debe de tener la demanda. ¿Cuáles son las cosas, o sea, lo que tiene que tener sí o sí una demanda? En caso de que faltara uno de estos numerales que menciona el artículo 142, no nos van a calificar la demanda y nos van a pedir que completemos o aclaremos la demanda si no está totalmente completada, totalmente llena o estipulada tal cual como nos dice este artículo. En cambio, el artículo 143 ahí nos dice qué documentos deben de ir acompañados en la demanda. Leamos ahora el artículo 143, por favor. Artículo 143. Documentos que se deben acompañar a la demanda. A la demanda deben acompañarse cuando corresponda los siguientes documentos. 1. El poder de
para intervenir en el proceso cuando se actúe por medio de apoderada o apoderado o de procuradora o procurador judicial. 2. Los habilitantes que acrediten la representación del lao o del actor si se trata de persona incapaz. 3. Copia legible de la cédula de identidad o ciudadanía, pasaporte o registro único de contribuyentes de la o del actor. 4. Prueba de la calidad de heredera o heredero, cónyuge, curadora o curador de bienes, administradora o administrador de bienes comunes, albacea o de la condición con que actúe la parte actora, salvo que tal calidad sea materia de la controversia. 5. Los medios probatorios de que se disponga destinados a sustentar la pretensión, precisando los datos y toda la información que sea necesaria para su actuación. 6. En los casos de expropiación, la declaratoria de utilidad pública, el certificado de propiedad y gravámenes emitido por el registro de la propiedad, el certificado del catastro en el que conste el avalúo del predio. 7. Los demás documentos exigidos por la ley para cada caso. La o el juzgador no ordenará la práctica de ninguna prueba en contravención a esta norma y si de hecho se practica, carecerá de todo valor probatorio. Hasta aquí el artículo 143, doctora. Muchas gracias, Egna. Ahora, claro, todo esto es en base y dependiendo de qué tipo de demanda es. Entonces, dependiendo del tipo de demanda, nosotros vamos a presentar los documentos que caben o que deben ir acompañados a nuestra demanda. Pero los básicos son los que acabamos de conocer ahora, desde el numeral 1 hasta el numeral 7. Entonces, esto nada más es como una guía para que nosotros podamos tener en consideración lo que deberíamos de adjuntar a esa demanda. Veamos ahora entonces la cuantía. ¿Cuándo cabe aquí la cuantía? Veamos el artículo 144 ahora del COGEP, por favor. Artículo 144. Determinación de la cuantía. Para la determinación de la cuantía se seguirán las siguientes reglas. 1. Para fijar la cuantía de la demanda se tomarán en cuenta los intereses líquidos del capital, los que estén pactados en el documento con que se proponga la demanda y los frutos que se han liquidado antes de proponerla. 2. Cuando la demanda verse sobre derechos de valor indeterminado que se refieran a cosas susceptibles de apreciación, se fijará la cuantía atendiendo el precio de las cosas. 3. En los procesos provenientes de arrendamiento, la cuantía se determinará por el importe de la pensión de un año o por lo que valga en el tiempo estipulado, si este es menor. 4. En los procesos de alimentos se fijará la cuantía atendiendo al máximo de la pensión reclamada por la o el actor durante un año. 5. En materia laboral, se cuantificará cada una de las pretensiones de la o del actor para establecer la cuantía. 6. La cuantía será indeterminada únicamente cuando trate de asuntos no apreciables en dinero o que no se encuentren previstos en los incisos anteriores. Hasta aquí el artículo 144, doctora. Muy amable, Egna. Entonces, por ejemplo, en materia, o sea, si presentamos nosotros una demanda de tenencia, una demanda de patria potestad, una demanda de qué más podría ser, de los que hemos visto ahora de régimen de visita, no cabe en estos casos la cuantía. Si es, por ejemplo, en una demanda de alimentos, cabe. Si es una demanda de divorcio y está dentro de la pensión alimenticia, cabe. Entonces, esto nada más es para despejar cierta duda que vayamos a tener ahí en el momento de realizar la demanda. ¿Qué le pongo aquí? En la parte en la que me dice que debo determinar la cuantía de la demanda. Entonces,
Ojo con eso, aquí este artículo también muy claramente nos dice del numeral 1 al numeral 6 en qué casos fija o en qué casos se debe determinar que hay que aplicar una cuantía o no. Ahora vamos a ver sobre la calificación de la demanda. Para esto vamos a leer el artículo 149, por favor. Buenas noches, abogada. Buenas Artículo noches, Jenny, gracias. 49. Efectos de la calificación de la demanda. Calificada la demanda se generarán los siguientes efectos. 1. La competencia inicial no se alterará, aunque posteriormente se modifiquen las circunstancias que la determinaron. 2. Las partes conservarán su legitimación, aunque cambien los hechos en que ésta se funde. Muy bien. Entonces, aquí en este artículo nos dice el efecto de la calificación de la demanda. ¿Qué efecto tiene? Las partes se van a conservar, dice, según la legitimación. Si yo soy la actora, yo soy la que tengo la tenencia y presento una demanda, por ejemplo, de patria potestad y existe de pronto una reconvención o una dentro de esa demanda y termino, por ejemplo, no sé, perdiendo y en este caso ya no sería yo la actora, sino sería la parte, el papá sería en este sentido el que tendría ya la patria potestad del niño o de la niña, la tenencia. Entonces, dentro de ese proceso aquí nos dice que no va a cambiar y se va a conservar la legitimación. Voy a seguir siendo la actora dentro de ese proceso, ¿no? Vamos a ver ahora la reforma de la demanda. Para esto vamos a leer ahora, en cambio, el artículo 148, por favor. Reforma de la demanda. La demanda podrá reformarse hasta antes de la contestación por parte de la o del demandado. Si después de contestada sobreviene un hecho nuevo, podrá reformarse hasta antes de la audiencia preliminar o única en los procesos de una sola audiencia. A la reforma de la demanda se acompañarán los medios probatorios que se refieran únicamente a los fundamentos reformados. La o el juzgador cuidará que la o el demandado puede ejercer su derecho de contradicción y prueba. Perfecto. En este artículo, en cambio, el de la reforma de la demanda en el 148 que acaba de leer el compañero, es un cambio que se hace a la demanda ya presentada. Nos equivocamos en algo, queremos agregar algo, entonces presentamos una reforma de la demanda. Vamos nosotros ahí como a agregar, a modificar el hecho, la pretensión o cualquier otro caso que quepa dentro de la demanda, nada más para hacerle el cambio. Vamos a reformar esa demanda. Vamos a ver ahora la contestación a la demanda y esto está en el artículo 151 del COGEP, por favor. Artículo 151. Forma y contenido de la contestación. La contestación a la demanda se presentará por escrito y cumplirá en lo aplicable los requisitos formales previstos para la demanda. La parte demandada deberá pronunciarse en forma expresa sobre cada una de las pretensiones de la parte actora, sobre la veracidad de los hechos alegados en la demanda y sobre la autenticidad de la prueba documental que se haya acompañado con la indicación categórica de lo que admite y de lo que niega. Deberá además deducir todas las excepciones de las que se cree asistida contra las pretensiones de la parte actora, con expresión de su fundamento fáctico. Las excepciones podrán reformarse hasta antes de que la o el juzgador dicte la providencia, convocando la audiencia preliminar o única. Si se presenta una reforma de excepciones, se notificará con estas a la parte actora y se le concederá un término de 10 días
para anunciar prueba nueva. En materia de niñez y adolescencia, ese término será de 5 días. En el término de 3 días de calificada la demanda, la contestación se notificará con su contenido a la parte actora, quien en el término de 10 días podrá anunciar nueva prueba, que se referirá a los hechos expuestos en la contestación. En materia de niñez y adolescencia, en el término de un día de calificada la contestación, se notificará con su contenido a la parte actora, quien en el término de 3 días podrá anunciar nueva prueba que se referirá a los hechos expuestos en la contestación. Hasta aquí el artículo 151, doctora. Gracias, Heina. Entonces, esta parte es súper clara. Aquí nos dice que nosotros presentamos la demanda, ¿verdad? Una vez que presentemos la demanda, en materia de niñez y adolescencia dice que en el término de un día de calificada la contestación a nuestra demanda, contestan la demanda y se notificará con su contenido a la parte actora. A nosotros nos notifican y nos hacen saber de la respuesta de nuestra demanda. Y que en el término de 3 días, es decir, nosotros como actores tenemos 3 días para poder anunciar una nueva prueba en base a lo que la persona, la demandada, haya respondido a la demanda. Entonces, también nos dice que en el término de 3 días de calificada la contestación se notificará con su contenido a la parte actora. Vamos a tener nosotros, vamos a tener la posibilidad de poder observar cuál fue la contestación que dieron a nuestra demanda. En el SADGE es complejo ver todo, así que uno siempre tiene que ir al juzgado, pedir el proceso y revisarlo, poder revisarlo porque no aparece ahí, entonces uno tiene que chequear siempre el proceso en físico. Vamos a ver ahora entonces las excepciones previas y para esto necesito que por favor me ayuden ahora leyendo el artículo 153 del COGEP. Aquí nos van a indicar las excepciones previas que se pueden presentar para la contestación de la demanda y estas se pueden dar dentro del proceso de la audiencia o también en el proceso que está la demanda, dentro de la demanda o dentro de la audiencia. Leamos por favor el artículo 153. Excepciones previas. Solo se podrán plantear como excepciones previas las siguientes: incompetencia de la o del juzgador, la incapacidad o falta de personería de la parte actora o su representante, falta de legitimación en la causa o incompleta conformación del litis consorcio, error en la forma de proponer la demanda, inadecuación del procedimiento o indebida acumulación de pretensiones, litis pendencia, prescripción, caducidad, cosa juzgada, transacción, existencia de convenio, compromiso arbitral o convenio de mediación. Hasta ahí, doctor. Muy amable, muchas gracias. Entonces, del 1 al 10, si cabe alguna de estas circunstancias, nos van a presentar una excepción previa y no nos van a calificar o no nos van a permitir la demanda y a su vez no vamos a poder tener audiencia. O en el momento en el que esté la audiencia, la audiencia se cancela por las excepciones previas y no vamos a poder tener la audiencia. Entonces, hay que tener muy en cuenta este tipo de errores, este tipo de estas excepciones previas justamente para evitar esto en nuestro proceso, que no se caiga la demanda y que sobre todo no nos perjudique, porque a la final ya ven que lleva tiempo una demanda, hasta desde presentarla, hasta que nos la califiquen, hasta que respondan la demanda, hasta que nos den fecha de audiencia. En caso de que no exista, por ejemplo,
una reforma de la demanda o que no exista también lo de las excepciones. Entonces, en ese sentido, estamos hablando que más o menos una demanda se nos va a demorar, qué sé yo, 1 mes y medio, 2 meses máximo, dependiendo del juzgado donde lo presentemos. Porque ya uno conoce qué tipo de juzgado es mucho más rápido, mucho más, en cambio más lento. En la ciudad de Quito, acá donde estoy, hay unos juzgados que son más rápidos y otros que en cambio son lentos. No quisiera aquí nombrar eh, qué juzgado es lento y qué no, pero ya nosotros vamos conociendo, ¿no? Dónde presentar la demanda, donde es mucho más ágil, donde tienen o menos carga laboral o son mucho más efectivos en el proceso de realizar las audiencias y no colapsan o no retrasan el sistema judicial. Veamos ahora entonces las citaciones. Esto también es un problema terrible, las citaciones, y yo creo que los abogados en el libre ejercicio sabemos luchar con este tipo de incidencias, de conflictos y de problemas que hay aquí dentro de las citaciones. Veamos ahora el artículo número 53, por favor, ayúdenme con dando lectura. Citación. La citación es el acto por el cual se le hace conocer a la o al demandado el contenido de la demanda o de la petición de una diligencia preparatoria y de las providencias recaídas en ellas. Se realizará en forma personal, mediante boletas físicas o electrónicas o a través del medio de comunicación ordenado por la o el juzgador. Si una parte manifiesta que conoce determinada petición o providencia o se refiere a ella en escrito o en acto del cual quede constancia en el proceso, se considerará citada o notificada en la fecha de presentación del escrito o en la del acto al que haya concurrido. Toda citación será publicada de manera íntegra, esto es, con sus razones y actas de citación en el sistema automático de consultas de la página electrónica del Consejo de la Judicatura, a través de los medios electrónicos y tecnológicos de los que disponga la función judicial, en las que constará la forma de citación o los motivos por los cuales no se pudo efectuar dicha diligencia. Si la o el actor ha proporcionado la dirección de correo electrónico de la o del demandado, la o el juzgador ordenará también que se le haga conocer a la o al demandado por correo electrónico el extracto de la demanda y del auto inicial, de lo cual se dejará constancia en el sistema. Esto no sustituye a la citación oficial, salvo los casos previstos por este código. Hasta ahí, doctor. Muy amable, Lenín, muchas gracias. Entonces, la citación nos dice que es el acto por el cual ya se hace conocer de que fuimos citados. Fuimos citados para cualquier demanda dentro de los procesos que estamos viendo nosotros ahora en este seminario. La citación cabe entonces desde la tercera boleta. Ya con la tercera boleta nosotros estamos notificados, estamos citados y ya sea en donde vivimos, en el trabajo o en la casa de algún familiar. Veamos ahora también el artículo 54, por favor. Vamos a ver las citaciones ahora, porque vamos a ver la citación personal, la citación por boletas, la citación a través de los medios de comunicación y la citación en cuanto cuando viven en el exterior, cuando una persona sale de nuestro país, y era lo que hablábamos, si mal no recuerdo, el primer día o el segundo día, cuando decíamos, y ahora cómo le puedo hacer llegar esta demanda, o cómo le puedo notificar, o cómo le puedo demandar si esta persona está en otro país. Entonces,
Este también es otro tipo de citación. Vamos a ver ahora el artículo 54 del COGEP para ir viendo los tipos de citaciones que hay. El artículo 54, por favor, que es las citaciones personales. Ya le doy lectura, doctora. Gracias. 54. Citación personal. Se cumplirá con la entrega personal a la o el demandado o en el caso de personas jurídicas u otras que no pueden representarse por sí mismas a su representante legal en cualquier lugar. Día y hora. El contenido de la demanda, de la petición de una diligencia preparatoria, de todas las providencias recaídas en ella y de cualquier otra información que a juicio de la o del juzgador sea necesaria para que las partes estén en condiciones de ejercer sus derechos. De la diligencia, la o el citador elaborará el acta respectiva. Muy amable, muchas gracias. Entonces aquí decimos que la misma será, o sea, en representación en cualquier día, lugar y hora y se entregará personalmente al demandado. Personalmente. Entonces, este tipo de citación va dirigida únicamente a la persona. Veamos ahora a la persona que estamos demandando. El artículo 55, por favor, para citación por boletas. Artículo 55, citación por boletas. Citación por boletas y, citación por boletas y por boletas electrónicas. Si no se encuentra personalmente a la o el mandado, se le citará por medio de 3 boletas que se entregarán en días distintos y seguidos en su domicilio, residencia, lugar de trabajo, asiento principal de sus negocios a cualquier persona de la familia. Si no se encuentra a persona alguna a quien entregarlas, se fijará en la puerta del lugar de habitación de este particular. El citador dejará constancia fotográfica adjunta a las actas de citación. La citación por boletas a la o al representante legal de una persona jurídica se hará en el respectivo establecimiento, oficina o lugar de trabajo, en días y horas hábiles, entregándolas a una de sus dependientes o empleados, previa constatación de que se encuentra activo. De no encontrarse persona alguna o no recibir respuesta en los lugares detallados en el presente inciso, el citador procederá a dejar las boletas de citación fijadas en la puerta o debajo de esta, o en un sitio de visible del establecimiento, para lo cual deberá fotografiar su diligencia y adjuntarla a sus actas de citación. A quien no se les pueda encontrar personalmente o cuyo domicilio o residencia sea imposible determinar, previo a citar por la prensa, se le podrá citar de forma telemática por boletas bajo las siguientes reglas. 1. A las personas naturales en el buzón electrónico ciudadano previsto por la ley, una vez que lo hayan abierto. 2. A los procuradores judiciales que hayan incluido un correo electrónico dentro del poder, siempre la o el accionante acredite que el procurador judicial accionado cuenta con poder vigente y con capacidad para contestar demandas. 3. A las personas jurídicas sometidas al control de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, Superintendencia de Bancos y Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, a través del correo electrónico que se encuentre registrado en el ente de control. La citación telemática se realizará con el envío de 3 boletas de citación al demandado en 3 días distintos y seguidos, desde la cuenta institucional del actuario de la judicatura. A la citación por correo electrónico se adjuntará la demanda o la petición de una diligencia preparatoria y las providencias recaídas en ellas. El actuario del despacho que proceda a la citación por boletas en el domicilio electrónico
procederá a dejar constancia de las boletas de citación y las razones de las mismas, bajo pena de las sanciones administrativas que correspondan. La constancia y certificación de haberse practicado la citación telemática será agregada al expediente. Dicha constancia deberá incluir tanto los correos electrónicos enviados, así como la verificación de recepción o lectura. Para el cumplimiento de la citación telemática, no será necesario la generación de exhortas, de precatorios o comisiones. Hasta ahí está el artículo 55, doctor. Muy amable, muchas gracias. Vemos entonces que hay un sinnúmero de citaciones y formas de cómo debemos de citar. Hay que pelear mucho en esta etapa del proceso de la demanda, porque en ocasiones ponen trabas para decir, es que no estaba la persona y no le pude citar. El artículo claramente nos dice que aunque no esté la persona, aunque no sea directamente la citación personal, el citador pudo haber dejado en la puerta de la casa la citación. Y como ya he tenido casos también que le citan y tal cual como dice el artículo, dejan pegado en la puerta de la entrada de la casa y ellos le toman la fotografía, hacen su informe, le presentan al juez e indican que fue citada la persona, le dejan ahí en la puerta del domicilio, le toman la fotografía y eso queda como constancia para ellos de que fue citada. En el mismo lugar donde se coloca en la demanda que se cite. Ellos toman este tipo de precaución para tomar la fotografía donde conste también el numeral de la casa, la calle, la casa, si es que por ejemplo se ha puesto que es una casa color amarillo, color naranja y que al lado hay, no sé, un parque, entonces a todo esto le toman foto y presentan de que ahí se dejó la demanda. Entonces, habría que pelear en el caso de que tengamos algún citador que quiera obstaculizar el proceso de la citación porque ya vemos que hay bastante posibilidad de que exista o que se proceda con la citación, como son las citaciones de la boleta, como son las citaciones por correo electrónico, como son las citaciones en el lugar de trabajo, la citación personal, que es compleja porque en ese sentido no van a dar muchas veces la cara para que te citen directamente y personalmente. Sin embargo, existen este tipo de citaciones que nos ayudan también a que el proceso prosiga. La del correo electrónico, la del familiar, cuando no está la persona a la que le debemos de citar. Más adelante vamos a ver ahora la citación en los medios de comunicación también, que ese es uno de los casos que también tuve por una demanda de divorcio. Entonces no se le encontraba, pero esto fue más por un tema, lo llamaría yo por malicia. Y ya les cuento el caso. Por favor, ayúdenme leyendo ahora el artículo 56. Artículo 56. Citación a través de uno de los medios de comunicación. A la persona o personas cuya individualidad, domicilio o residencia sea imposible determinar, se le citará mediante 1. Publicaciones que se realizarán en 3 fechas distintas, en un periódico de amplia circulación del lugar. De no haberlo, se harán en un periódico de la capital de provincia. Asimismo, de amplia circulación,
Si tampoco hay allí, en uno de la amplia circulación nacional, la publicación contendrá un extracto de la demanda o solicitud pertinente y de la providencia respectiva. Las publicaciones íntegras se agregarán al proceso. 2. Mensajes que se transmitirán en 3 fechas distintas, por lo menos 3 veces al día, en una radiodifusora de la localidad, en un horario de 6 a 22 horas, y que contendrán un extracto de la demanda o solicitud pertinente. La o el propietario o la o el representante legal de la radiodifusora emitirá el certificado que acredite las fechas y horas en que se realizaron las transmisiones de mensajes y una copia del audio. La citación por la radio se realizará cuando, a criterio de la o del juzgador, este sea el principal medio de comunicación del lugar. La declaración de que es imposible determinar la individualidad, el domicilio o residencia de la o del demandado y que se han efectuado todas las diligencias necesarias para tratar de ubicar a quien se pide citar de esta forma, como acudir a los registros de público acceso, la hará la o el solicitante bajo juramento que se presentará ante la o el juzgador del proceso o mediante deprecatorio a la o al juzgador del domicilio o residencia de la o del actor. Para el caso anterior, se adjuntará además la certificación de la Autoridad Rectora de Movilidad Humana, que identifique si la persona que salió del país consta en el registro consular. Si se verifica que es así, se citará mediante carteles fijados en el consulado, en los portales electrónicos consulares oficiales en el que se encuentra registrado y a través de correo físico o electrónico. La o el juzgador no admitirá la solicitud sin el cumplimiento de esta condición. De admitirla, deberá motivar su decisión. Transcurrido 20 días desde la última publicación o transmisión del mensaje radial, comenzará el término para contestar la demanda. Si se acredita que la parte actora, su apoderado o ambos faltaron a la verdad con respecto a la dirección domiciliaria o residencia de la o el del demandado o respecto al hecho de no haber sido posible determinar su individualidad, se remitirá copia de lo actuado al fiscal respectivo para la investigación. Hasta aquí, abogada. Muy amable, muchas gracias, Jenny. Entonces, en el artículo 57 también, perdón, 56, nos dice que en el caso de que nosotros tengamos complicaciones con alguna de las formas de citar antes mencionadas en el artículo 53, 54, 55 y 55 que hemos visto en el COGEP, dice que esta también es otra forma de citar en caso de que nosotros no sepamos dónde citar a la persona, no sepamos dónde vive, no sepamos el correo electrónico, no sepamos cómo contactar a esa persona. Esta es una de las posibilidades que nosotros podemos acceder para la citación. Los medios de comunicación que son tan accesibles, ¿quién nos informa por medio de un periódico? ¿Quién nos informa por medio de la televisión? ¿Quién nos informa en casos de que sea bastante difícil el acceso a la televisión o al periódico? La radio. Entonces, por la radio también llega la comunicación, la radio que sea más escuchada, qué sé yo, si estamos en algún pueblito o en alguna zona bastante rural que no entra la señal, pues la radio llega. Entonces, es para este tipo de casos que en el artículo 56 nos indica que independientemente de si no sepamos dónde citarle al demandado, esta es una opción. Entonces, como les comentaba, el caso que tuve
en un lugar muy pequeño, un pueblo, eh, quería un señor, un bandido, quería divorciarse. La chica ya tenían varios años casados, pero ella no le quería dar el divorcio y no tenían hijos, porque obviamente si hubiesen tenido hijos en ese sentido, el juez no le hubiese permitido este tipo no hubiese realizado ese tipo de divorcios, ya que sabemos que en el divorcio debe de ir lo que es tenencia, régimen de visitas y pensión de alimentos cuando existen hijos de por medio que sean menores de edad. Entonces, este señor, yo era la abogada de la señora y este señor quiso divorciarse, ya estaban separados un año y la chica o la señora no le quiso dar el divorcio, no le daba el divorcio, vivían separados y presenta este tipo de demanda de divorcio y pide que la citación, porque no tenía conocimiento de dónde vivía, entre comillas, porque obviamente sabía dónde vivía, pero lo hizo con malicia y pone la citación que sea por medio de un medio de comunicación y en este caso fue por medio de un periódico. Entonces, con el tiempo, ella se da cuenta de esto por alguien que le comunica que en el diario o en el periódico salió que se le estaba citando para un divorcio, una demanda de divorcio. Pero ya había pasado un tiempo, el periódico ya había sido antiguo y la persona ya estaba divorciada, o sea, ellos ya estaban divorciados, porque se les citó por medio de este artículo, o sea, en base a este artículo, la señora nunca supo que le habían citado, no se presentó y el juez determinó la demanda de divorcio. Aceptó la demanda de divorcio y resolvió divorciar a estas personas. Entonces, en el artículo 56 aquí nos dice claramente que podemos hacerlo. No hay escapatoria, hay formas de poder citar y esta es una de ellas cuando no existe la posibilidad de citar a alguien. Veamos ahora por último el artículo número 57, por favor. Artículo 57. Citación a las y los ecuatorianos en el exterior. La citación a las y los ecuatorianos en el exterior cuyo domicilio se conoce se realizará mediante exhorto a las autoridades consulares. Hasta aquí el artículo 57, doctora. Muy amable. Entonces, vemos aquí que podemos citarle a la persona que ha salido del país por medio de una citación con exhorto a las autoridades consulares, al consulado de Estados Unidos, consulado de España, donde se haya ido la persona, le citamos por medio de una citación mediante exhorto. Entonces, es muy importante que sepamos este tipo de citaciones para nosotros tener ya conocimiento de se procede o no con las citaciones y cómo se procede para en el momento de que nos quieran hacer caer una demanda, presentemos nosotros este tipo de artículos indicando de que existen otro tipo de posibilidades para que se le cite al demandado. Y finalmente, las audiencias. Veamos por favor ahora entonces el artículo 79 del COGEP para ver la procedencia de las audiencias. Artículo 79. Audiencia. Las audiencias se celebrarán en los casos previstos en este código. En caso de que no pueda realizarse la audiencia, se dejará constancia procesal. Al inicio de cada audiencia, la o el juzgador que dirija la misma se identificará, disponiendo que la o el secretario constate la presencia de todas las personas notificadas. La o el juzgador concederá la palabra a las partes para que argumenten, presenten sus alegaciones y se practiquen las pruebas, cuidando siempre que luego de la exposición de cada una
se permita ejercer el derecho a contradecir de manera clara, pertinente y concreta lo señalado por la contraria. Iniciará la parte actora. Durante la audiencia, la o el juzgador puede autorizar que las partes intervengan personalmente. En ese caso, la o el defensor se debe limitar a controlar la eficacia de la defensa técnica. Las partes tendrán derecho a presentar de forma libre sus propuestas, intervenciones y sustentos. La o el juzgador concederá la palabra a quien lo solicite y abrirá la discusión sobre los temas que sean admisibles. El idioma oficial es el castellano. De no poder entender o expresarse con facilidad, las personas intervinientes serán asistidas por una o un traductor designado por la o el juzgador. Las personas intervinientes, en caso de no poder escuchar o entender oralmente, serán asistidas por un intérprete designado por la o el juzgador, quien podrá usar todos los mecanismos, medios y formas alternativas de comunicación visual, auditiva, sensorial y otras que permitan su inclusión. Lo anterior no obsta para estar acompañados por un intérprete de su confianza. Se resolverá de manera motivada en la misma audiencia. Las personas serán notificadas con el solo pronunciamiento oral de la decisión. Para la interposición de recursos, los términos se contarán a partir de la notificación de la sentencia o auto escrito. Cualquier solicitud o recurso horizontal presentado por alguna de las partes antes de la fecha de la audiencia no suspenderá su realización. La o el juzgador resolverá dichas peticiones en la misma audiencia. Hasta aquí el artículo 79, doctora. Muchas gracias por la intervención. Entonces, vemos que aquí en la audiencia también, que ya es el proceso final, ¿no? Dependiendo de si si podemos proceder a la apelación o no. Esa sería la parte final, una vez que ya el juez dicte sentencia. eh, en la audiencia, aquí nos señala que es la parte final donde las personas van a tener el derecho a también hablar, el actor, el que demanda y el demandado. Entonces, ambas partes también tienen derecho. En unos casos, dependiendo de los jueces, solamente les permiten hablar a los abogados, pero ellos también tienen derecho, las partes también tienen derecho a hablar y si se solicita la intervención de uno de ellos, pues el juez les permitirá hablar porque están en su derecho. Entonces, veamos ahora si existen, perdón. Veamos si existen ahora dos tipos de procedimientos judiciales en nuestro país. Este procedimiento es el procedimiento sumario y el procedimiento ordinario. El procedimiento sumario es un procedimiento judicial que es bastante breve, es bastante simple y para resolver cualquier tipo de disputas es la menos compleja. ¿Por qué? Porque establece aquí normas y directrices que en este tipo de procesos se caracterizan más por la reducción de los plazos, por la simplicidad que tienen este tipo de trámites, por las audiencias que son concretadas, son cortas y la limitación también de los recursos. Los tipos de casos aplicables para este tipo de procedimientos son los conflictos de arrendamiento en el procedimiento sumario, las pensiones alimenticias, la tenencia, la patria potestad, el divorcio, demandas laborales. Todo este tipo de procesos son los que se siguen en un procedimiento sumario. Veamos ahora, por favor, el artículo 332 del COGEP.
El artículo 332 nos indica aquí los trámites que se deben proceder en un juicio sumario. Por favor, la ayuda del artículo 332. Si ya lo tienen a la mano, si no, les doy un tiempito. Artículo 332. Sí, Procedencia. El 332 indicó, doctora. sí, 332. Ya, perdón. Artículo 332. Procedencia. Se tramitarán por el procedimiento sumario. 1. Las ordenadas por la ley. 2. Las acciones posesorias y acciones posesorias especiales. Acción de obra nueva, así como la constitución, modificación o extinción de servidumbres o cualquier incidente relacionado con una servidumbre ya establecida. Demarcación de linderos en caso de oposición y demanda de despojo violento y de despojo judicial. 3. La pretensión relacionada con la determinación de la prestación de alimentos y los asuntos de la ley de la materia y sus incidentes. Para la presentación de la demanda sobre la prestación de alimentos no se requerirá patrocinio legal y para la presentación de la demanda bastará el formulario proporcionado por el Consejo. 4. El divorcio contencioso. Si previo resuelto la determinación de alimentos o el régimen de tenencia y de visitas para las y los hijos menores de edad o incapaces, no podrá resolverse el proceso de divorcio o la terminación de la unión de hecho. La o el juzgador en todos los casos deberá señalar la pensión provisional de alimentos a favor de las hijas e hijos menores de 21 años o con discapacidad conforme con la ley. 5. Las controversias relativas a incapacidades y declaratoria de interdicción y guardas. 6. Las controversias relativas a facturas por bienes y servicios y las relativas a honorarios profesionales, cuando la pretensión no sea exigible en procedimiento o en la vía ejecutiva. 7. Los casos de oposición a los procedimientos voluntarios. 8. Las controversias originadas en el despido intempestivo de mujeres embarazadas o en periodo de lactancia y de los dirigentes sindicales. Se aplicará los términos reducidos como en el caso de niñez y adolescencia. 9. Las controversias generadas por falta de acuerdo en el precio a pagar por expropiación. 10. La participación no voluntaria. Hasta ahí el artículo, doctora. Muchas gracias, Freddy. Entonces, vemos aquí en el artículo 332 todos los asuntos relacionados a alimentos de niñas, niños y adolescentes, así como los demás a temas establecidos en la ley de la materia, como le indica el artículo, que se deben determinar en este proceso sumario. Como vimos, la patria potestad es un asunto que está contemplado en el Código de la Niñez y Adolescencia, donde ahí se establecen sus reglas. Incluso, aunque se deba contar con la opinión de una hija o de un hijo menor de edad que esté en capacidad de dar su criterio, esto nos muestra que no tendría igual el carácter de un proceso voluntario, sino estaría dentro del proceso sumario. Aun cuando se manifieste el acuerdo de las partes, pues el juez debe cumplir en virtud a los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Este tipo de procesos de alimentos, como lo vimos ahorita, alimentos, tenencia, esto nos dice el artículo número 4, y el de la patria potestad se genera y se procede con el sumario. Veamos ahora, por favor, el artículo 333, que es el que prosigue del que acabamos de leer.
Artículo 333. Procedimiento. El procedimiento sumario se rige por las siguientes reglas. 1. No procede la reforma de la demanda. 2. Solo se admitirá la reconvención conexa. 3. Para contestar la demanda y la reconvención se tendrá un término de 15 días, a excepción de la materia de niñez y adolescencia y del despido intempestivo de mujeres embarazadas o en periodo de lactancia y los dirigentes sindicales, que será de 10 días. El Estado y las instituciones del sector público contestarán la demanda en el término previsto en el artículo 291 de este Código. 4. Se desarrollará en audiencia única con dos fases. La primera de saneamiento, fijación de los puntos en debate y conciliación, y la segunda de prueba y alegatos. La segunda fase se desarrollará en el siguiente orden: debate probatorio, alegato inicial, práctica de pruebas, alegato final. Esta audiencia se realizará en el término máximo de 30 días a partir de la contestación de la demanda. En materia de niñez y adolescencia y de despido intempestivo de mujeres embarazadas o en periodo de lactancia y de los dirigentes sindicales, la audiencia única se realizará en el término máximo de 20 días contados a partir de la citación. En materia tributaria, en acción especial por clausura de establecimientos, la audiencia única se realizará en el término de máximo de 48 horas. 5. En las controversias sobre alimentos, tenencia, visitas y patria potestad de niñas, niños y adolescentes, la o el juzgador, para dictar la sentencia, no podrá suspender la audiencia para emitir la decisión oral, conforme este código. 6. Serán apelables las resoluciones dictadas en el procedimiento sumario. Las resoluciones de alimentos, tenencia, visitas, patria potestad, despojo violento, despojo judicial, serán apelables solamente en efecto o no suspensivo. En efecto, no suspensivo. Las sentencias que se pronuncien dentro de los juicios en que se ventilen las controversias entre el abogado y su cliente por el pago de honorarios no serán susceptibles de los recursos de apelación ni de hecho. Hasta aquí el artículo 333, doctora. Muy amable, muchas gracias, Genia. Entonces, vemos nosotros en este último artículo que cuáles son en sí el procedimiento el procedimiento sumario. Acabamos de ver en el anterior artículo la procedencia, que nomás procede en el procedimiento sumario, que valga la redundancia, qué materia, que ingresa en el procedimiento sumario, pero en este artículo, el 333, nos indica aquí en cambio cuál es el procedimiento que se debe de seguir. Incluso nos dice cómo se realizan las audiencias. Y en materia de familia, que es la que a nosotros nos interesa, nos dice claramente que existe, si es que son apelables o no son apelables, y que obviamente cabe dentro de este procedimiento. Alguien, Ramón, por favor, tiene abierto el micrófono, ayúdeme. Gracias. Y nos indica también que es apelable únicamente en efecto no suspensivo. Esto nos indica que es cuando una resolución o una decisión judicial pues no se suspende, sino que se mantiene vigente. Y a pesar de ello, siempre va a haber un interpuesto o un recurso para mantenerla. Veamos ahora, en cambio, el otro tipo de procedimiento, que en este caso sería el procedimiento ordinario. Aquí en el procedimiento ordinario es uno que se utiliza cuando existe un procedimiento, en cambio, específico para un caso, como por ejemplo los que les detallo aquí en la diapositiva: acciones colusorias, acciones que priven del dominio, posesión o tenencia de algún inmueble o de algún derecho real de uso, usufructo, habitación, servidumbre o anticresis, constituido sobre un inmueble o de otros derechos que legalmente pertenecen a un tercero.
Y en ese sentido, el COGEP nos dice en el artículo 289, que por favor necesito que me ayuden con la lectura, ahí nos dice cuál es este tipo de procedimiento ordinario. Ayúdenme por favor con la lectura. Ya le doy lectura. 289 dijo doctora, ¿verdad? Sí, Jenny, es el 289. Ya, procedencia. Se tramitará por el procedimiento ordinario todas aquellas pretensiones que no tengan previsto un trámite especial para su sustanciación. Perfecto, muy amable. Entonces, como nos dice ahí, cualquier trámite que no esté previsto en la ley. Ordinario. En todo lo que hemos visto en el transcurso de estos días, a lo que a nosotros nos compete, que es materia de familia, lo que es niñas, niños y adolescentes, tema de tenencia, patria potestad, régimen de visitas, alimentos, es únicamente ordinario. Entonces nosotros vamos a centrarnos en este tipo de procedimientos. Y como les dije, bueno, hasta aquí la lámina, ¿no? Fin de la presentación. Yo había quedado de acuerdo con ustedes de enviarles por este medio, y en este momento lo voy a hacer, un PDF, es un libro de exactamente 865 páginas, donde se encuentran 500 modelos de demanda, ejemplo de 500 modelos de demanda, para que ustedes tengan y consideren o tengan a la mano en el momento de presentar a ustedes algún tipo de demanda, se les haga mucho más fácil. ¿Qué artículo aplicar? ¿Cómo debe de ir la demanda? Y ojalá esto les ayude para que, como les dije, en algún momento no les devuelvan las demandas y no nos digan que por favor aclaremos, que por favor completemos. Entonces, me avisan por favor si es que les llega el documento. Aquí va. Ahí está. Ese es el de... Ya, yo ya lo tengo enviado. S1, voy a enviarles también el formulario en caso de que existan personas que no tengan el formulario del Consejo de la Judicatura, personas que no sean abogados y que necesiten presentar y estén aquí para el conocimiento justamente para presentar una demanda de pensión de alimentos, régimen de visita o tenencia. Bien pueden hacerlo sin un abogado y llenar este formulario, o a su vez si somos abogados y necesitamos igual presentar este formulario para algún cliente, pues ya lo tenemos a la mano para que puedan proceder. A ver el formulario. ¿Ya, sí les llegó o no todavía? Sí. Sí, doctora, ya está. Muy amable, gracias. Aquí también les envío el formulario. Doctora, ¿nos indica cuándo ya podamos hacer preguntas, por favor? Claro que sí, espérenme un segundo solo para... Ah, porque falta todavía, quiero presentarles lo de la demanda, tengo todavía un poquito más de tiempo. Eso les voy a indicar. A ver, formulario del divorcio, este es el formulario. Y como ahí ya tienen ustedes lo que es todos los modelos, voy a enviarles también nada más para la presentación porque igual no nos va a dar el tiempo para hacer estudiar todas las demandas que quisiera con ustedes. Voy a enviarles del primer tema que fue lo de la patria potestad para que ustedes
puedan tener ahí ese modelo y lo podemos estudiar ahorita. Pero disculpe una pregunta, ¿nos está enviando en PDF al WhatsApp o al correo electrónico? Porque no estoy recibiendo yo todavía. No, estoy enviándoles aquí al chat de este este Zoom que tenemos. Aquí está, ya está la demanda, está el formulario y está el libro de los 500 modelos de demandas. Entonces voy ahorita en este momento también a compartirles la pantalla para que podamos ver un modelo de demanda de la patria potestad. Confírmenme si pueden ver, según yo ya pueden. Sí, sí se ve. Ya, entonces aquí les he puesto bueno, nosotros vamos a la mano, ¿no? Quiero que tengan esto que estamos viendo ahorita y permítanme ver. El 146 del COGEP. Perdón, déjenme ver, 140, el 142, por favor, del COGEP, el contenido de la demanda. Entonces, vamos viendo. Dice, unidad judicial como tema principal. Unidad judicial de familia, mujer, niñez y adolescencia con sede en la parroquia, tal. Aquí le pongo X. Ustedes ya como tienen el documento en Word, en documento editable, le pueden cambiar. En la parroquia tal del Distrito Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha, y ponemos, de la manera más comedida, comparezco ante usted la siguiente demanda de suspensión de la patria potestad por lo expuesto y dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 142 del Código Orgánico General de Procesos, manifiesto lo siguiente. ¿Qué nos dice el artículo 142? Nos dice el contenido de la demanda. Entonces, en base a ese contenido de la demanda del 142, yo voy a presentar mi demanda. ¿Qué dice el número 1? Aquí nos indica, déjeme ver qué dice. Quieren una, también me dice segundo, favor una contestación a la demanda por tenencia de régimen de visitas, alimentos, suspensión. Tengo de uno que es el de régimen de visita, pero con eso se pueden basar con el de suspensión de la patria potestad también, ya les voy a pasar. Entonces, vamos a ir en el mismo orden. ¿Qué nos dice este artículo? Nos dice la designación del la o el juzgador a quien se propone. Punto número 1 nos dice ese artículo. Entonces, en ese mismo sentido vamos a poner, punto número 1, la designación de la jueza o juez ante quien se lo propone. Y respondemos. Esta demanda la propongo ante el señora juez de la Unidad Judicial de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia del Distrito Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha. Perfecto. Punto número 2. Todo esto, que es lo que nos indica aquí el artículo 142, numeral 2, nos dice los nombres y apellidos completos, números de cédulas de identidad o ciudadanía, pasaporte, estado civil, edad, profesión u ocupación, dirección domiciliaria y electrónica de la o el actor, casillero judicial o electrónico de su defensor o defensor público o privado, cuando se actúe en calidad de procurador o procuradora y bla, bla, bla. Bueno,
Todo esto que nos indica el artículo número 2, le vamos a poner aquí tal cual. Por ejemplo, yo le pongo aquí, yo, Jacqueline Barreiro Moreira, de nacionalidad ecuatoriana, con cédula número tal, de estado civil, soltera, casada, divorciada, lo que sea, de tantos años de edad, de ocupación tal, con domicilio en la calle número tal, parroquia tal, todo tal cual como nos indica. Una cosa que nos hagan falta, por esa cosita nos van a devolver y nos van a enviar que completemos la demanda. Entonces tendremos que estar muy pendientes de todo lo que tenemos que llenar. Parroquia, ciudad, provincia, celular, correo electrónico, y tal cual como nos dice el numeral 2, aquí comienzo a señalar ya casillero. Al efecto, señalo casillero judicial electrónico número tal y correo electrónico, porque una cosa es el casillero, otra cosa es el correo. Correo electrónico de mi patrocinadora, la abogada Jacqueline Barreiro, y acá pongo obviamente el casillero judicial, con la matrícula del Foro de Abogados del Consejo de la Judicatura Profesional del Derecho, a quien le faculto para que a mi nombre suscriba y presente todos los escritos que se requieran con su sola firma y lo que le faculta el artículo 36 del Código Orgánico General de Procesos y el artículo 333 del Código Orgánico de la Función Judicial. Aquí les paso, porque estos artículos son importantes también, numeral 3, que nos dice el número de registro único de contribuyente en los casos que así lo requiera. En este caso no lo requiere, por eso ponemos no consigno el número de RUC. Por no ser necesario en esta clase de juicios, por tratarse de un asunto, aquí no es alimento, esto es un asunto de patria potestad. Perfecto. Vamos con el punto número 4, dice los nombres completos y la designación del lugar en donde debe citarse a la o al demandado. Además, la dirección electrónica sí se conoce. Entonces, ponemos aquí, el demandado responde a los nombres y apellidos de todo lo que nos pide y de hecho hasta más, porque si nos damos cuenta, acá nos pide nombres completos, designación del lugar donde se debe citarse y la del demandado, además de correo electrónico. Aquí le estamos poniendo entonces nombres, apellidos, la nacionalidad, si sabemos el número de cédula, bienvenido, mucho mejor, del estado civil, si también lo sabemos, la edad, la ocupación, el domicilio, el barrio donde se encuentra, la parroquia donde vive, la ciudad donde está, la provincia y como referencia la casa es color crema y tal cual, ¿no? Como les había indicado en las anteriores veces y queda frente a un gimnasio llamado tal. Celular, correo electrónico, adicionalmente adjunto croquis y fotografías del domicilio. Como les dije en una de las anteriores ocasiones, aquí me tocó poner en una demanda de divorcio, me tocó poner el código postal para que pudieran llegar y también el link del lugar donde estaba, o sea, para que pueda llegar el señor citador. Ahora, en ese tiempo no había el código QR, me imagino que ahora podríamos presentarlo también el código QR como tipo fotografía o ayuda para el citador. El punto número 5 nos indica la narración de los hechos detallados y pormenorizados que sirven de fundamento de las pretensiones debidamente clasificados y numerados. Ojo con esto. Entonces, si aquí en el artículo yo quisiera que me vayan siguiendo a la par, tengo 2 computadoras aquí y me encantaría que ustedes estén así mismo con el código, con lo que estamos viendo en la pantalla, para que nos podamos guiar. Y estamos a la par porque en el artículo 142
estoy ubicada justamente en el numeral 5 que nos dice la narración de los hechos, entonces asimismo lo plasmamos acá en nuestra demanda. 5. La narración de los hechos detallados pormenorizados que sirven de fundamentos a las pretensiones debidamente clasificados y numerados. Entonces vamos ahora con el 5.1. Perfecto. Aquí detallo todo. De inicio a fin. No podemos, tenemos que tener un orden de cómo va a ser la narración de esos hechos. Cabe aquí, si por ejemplo es de un divorcio, podemos poner con fecha 2019 y con número de certificado de matrimonio, número tal, en la ciudad de tal, el señor fulano, sutano y la señora fulana, se casaron tal día, y desde ahí, pues bueno, ahí viene el 5.2, procrearon hijos de nombre tal, y luego en la parte 3, bueno, por la convivencia o por la causal que sea de divorcio, deciden separarse o quiere separarse el señor Juanito de la señora María, o porque no viven juntos o lo que sea. Pero en esta parte lo que quiero que les quede claro es que la narración de los hechos siempre que tienen que estar tal cual como dice este artículo, detallado, pormenorizados, y tienen que ir clasificados y numerados. Por eso vamos ahí. 5.1, 5.2, 5.3, etc. Así vamos en ese orden. Luego, el 6, que también nos dice acá, los fundamentos de derecho que justifican el ejercicio de la acción expuestos con claridad y precisión. Los fundamentos de derecho, en este sentido de la demanda que estamos presentando ahorita, que es de la patria potestad, se fundamenta, pongo aquí, fundamento mi demanda al amparo de la al amparo de los, aquí sería artículos, de los artículos, hola, alguien tiene abierto el micrófono, del artículo 11, los numerales 2 y 5 del artículo 112 del Código de la Niñez y Adolescencia. Entonces ese es el fundamento de derecho. Puedes ponerle algunos otros fundamentos de derecho, algunas normativas, algunos artículos adicionales que fundamenten esta demanda. Entonces, luego viene dentro de estos fundamentos de derecho el anuncio de los medios de prueba que se ofrecen para acreditar los hechos, que en este caso sería, a ver, podemos ponerle aquí el 7.1 que sería, perdón, 6.1, podemos poner prueba documental, 6.2 pruebas testimoniales, y ponemos aquí el testimonio de las personas que van a presentarse. Vamos ahora con el punto número 7, que dice la solicitud de acceso judicial a la prueba debidamente fundamentada, si es el caso. Entonces, yo les puse aquí de alimentos que tuve, si se dan cuenta, porque esta en alimentos, en el modelo que les pasé, no está, y me gustaría más bien que la tengan o que la consideren para un próximo, para una demanda de alimentos. Luego la pretensión clara y precisa que exige, pues aquí está lo que vamos nosotros a precisar, o sea, lo que queremos. Tenemos que ser claros, tenemos que ser precisos de qué es lo que queremos. Por lo expuesto, señor juez, solicito que mediante resolución se sirva a suspender la patria potestad que el demandado o la demandada con nombres y con todo, nombres y apellidos completos, tiene sobre nuestro hijo nombres y apellidos completos igual. La cuantía del proceso cuando sea necesaria para determinar el procedimiento, como lo dice el numeral 9, y ponemos que en este caso no
no corresponde bajo este artículo, ¿no? Las especificaciones del procedimiento en que se debe sustanciar la causa es el procedimiento sumario, como lo acabamos de ver en estos dos artículos, el 132 y 133 del COGEP. El lugar donde debe notificarse al demandado, que ese es el artículo número 10, perdón, numeral 10. Y aquí vemos al demandado, al señor, le ponemos igual nombres y apellidos, se le notificará en la siguiente dirección, las calles, el barrio, la parroquia, nunca hay que olvidarse de eso, siempre hay que poner completo, nombre y apellido, nombre y apellidos, hay que poner cédulas, dirección exacta, como ven acá, las calles, el barrio, la parroquia, la ciudad, la provincia y como referencia también siempre el lugar que está cercano, el color de la casa, lo que queda al frente, lo que queda al lado, es bastante importante. Y finalmente, las firmas de los actores que se cumplen al final de la presente demanda, la patrocinadora o el patrocinador, con su correo electrónico, con el casillero judicial y firmo conjuntamente con mi abogada patrocinadora. Entonces, la firma, nombre y apellido del abogado, la matrícula, nombre y apellido de la persona que demanda con el número de cédula. Entonces, aquí tenemos ya una demanda, un modelo de demanda para que ustedes tengan. Está en formato editable. Sin embargo, también está el libro que les acabo de enviar y con eso ya quedaríamos nosotros listos para presentar cualquier tipo de demanda dentro del proceso de materia de familia en esta clase que les he proporcionado en estos 4 días. Entonces, sin más, voy a proceder a las preguntas. ¿Qué tipo de preguntas tienen? Me hace falta, a favor, la contestación de la demanda. Los modelos se van a subir como archivos al aula virtual. Sí, les voy a pasar para que tengan el archivo en el aula virtual. Por favor, tengo la mano levantada de el abogado Arturo Páez. Aló, hola, buenas noches. ¿Me escuchan? No sé si me escuchan, doctora. Buenas noches, sí, sí se le escucha, Arturo. Gracias. Una consulta. Es que tengo una consulta de un caso. Resulta ser que una pareja se fue a vivir a España que tienen un hijo de 10 años, nacido aquí en Ecuador, pero viven allá. Ahora, ellos allá ya se separaron de hecho, ya están separados de hecho, estaban casados aquí y quieren divorciarse acá. Cada uno tiene su pareja allá y todo, ¿no? Entonces quieren casarse nuevamente, pero se quieren divorciar acá en el país. Ahora, mi pregunta es, el menor no vive aquí en el país, obviamente. Igual hay que presentar demanda de alimentos aquí. ¿Cómo sería el El, proceso en ese caso? el menor de, a ver, los padres viven allá en otro país. Los tres, o sea, el menor, los dos padres se fueron a vivir a España. Y en Ya, España se separan. ajá. Cada uno tiene su pareja independiente, pero se quieren separar, se quieren divorciar, porque no se pueden casar allá. Ya, pero ellos vivieron acá en Ecuador, se casaron acá en Ecuador, tuvieron el hijo acá en Ecuador y fueron a vivir a otro país. Sí, así es. Ellos tuvieron el niño aquí en Ecuador Ya. hasta el año y al año de edad del niño se fueron a vivir a España. Ya. Y en España se separan y ahora quieren venir a divorciarse acá en Ecuador. No, no quieren divorciarse en Ecuador. O sea, no quieren venir, quieren hacer el proceso todo con procuración judicial. Ya. Pero ¿cómo resuelvo el tema del menor? ¿Tienen que hacer el trámite acá o en el consulado de Ecuador allá en España? ¿Eso Y por hacer qué? el proceso desde acá también, pero por medio de la embajada.
tienen que regresar acá. Yo con procuración judicial acá no los puedo divorciar. Lo que pasa es que es mucho más complejo con procuración judicial. Sin embargo, o sea, se puede hacer el trámite o aquí usted en el juzgado de España o ellos allá a la vez, que sería mucho más fácil en el juzgado de Ecuador de allá de España. Es que ellos, tengo entendido que la señora no quiere darle el divorcio a él. Ya, entonces, ahora, mi duda es, si él se autodemanda ya en España y yo solicito que se entregue un certificado del que el tema de alimentos del menor ya está resuelto, Ujú. puede proceder el divorcio acá. Sí, pero siempre y cuando se garantice que el menor de edad va a tener la tenencia, el régimen de visitas y también la pensión de alimentos. Ya vimos que estos tres factores son bastante importantes para un divorcio, si no, no cabe. El juez no le va a divorciar si no tiene eso. Ya, pero el menor no vive aquí, entonces el juez tendría potestad y facultad de decir eso, los alimentos tenencia y visita sobre un menor que no vive en el país. Claro, porque es ecuatoriano. No importa que viva en otro país. No, es ecuatoriano. Ya, entonces, o sea, primero que resuelva el tema de alimentos allá y luego procede el divorcio acá. Ese sería el Sí, procedimiento. sí, exacto. Ya, y en caso de que con procuración judicial, yo me da la procuración a mí y yo lo autodemando a él, o sea, de autodemando a mi cliente. Ya con eso resolvería el tema de alimentos, tenencia y visitas para poder proceder al divorcio. Sí, porque eso primero sería, o podemos hacer a la vez lo del divorcio y dentro del mismo del proceso de demanda de divorcio establecemos la tenencia, el régimen y la pensión, bienvenido. O sea, es mejor hacerlo en un solo proceso las tres cosas a la par, las cuatro, que sería el divorcio, tenencia, régimen y pensión. Entonces, en uno solo podemos hacer esos. Mejor Sí, si lo pero ahí no hacemos en conviene. uno solo. Pero si no, lo hacemos por aparte y en ese sentido sería primero lo de la tenencia, régimen de visitas y pensión y luego el divorcio. Claro, ahí sí convendría más para Ajá, todos, ¿no? sí. Ok, entonces, si yo autodemando a mi cliente aquí con tenencia, visita y alimentos y luego procedo con el divorcio, sí se resolvería así, ¿no? Sí, sí se resolvería. Con procuración judicial yo podría, aunque la demandada no se presente. Sí, aunque la demandada no se presente, así es. Porque Ahora, yo tengo dice que no quiere, dice que no quiere el divorcio. claro, Y ella es una la que va a última tener la razón. tenencia. Eso es lo que yo digo, porque a ver, ella vive en España y mi duda es si mi cliente se autodemanda aquí en el país, se concede la pensión de alimentos al menor y se apertura un código SUPA, pero no se da la cuenta, el certificado bancario de ella. Ese dinero, ¿dónde va? ¿O cómo procede ahí? No le entendí esa parte del banco, disculpe. Es que no hay certificado bancario de ella porque no tiene cuentas aquí en el país, ella. Tiene Ya. cuentas en España, pero ella no va a dar certificado bancario, obviamente. Ay, ese es un caso difícil, o sea, ahí en ese sentido lo que se podría hacer también es que se proceda a darle el dinero en efectivo, que también como ya lo vimos, se puede dar el caso de que se dé el dinero en efectivo y que el señor tenga un respaldo con un comprobante de que cada vez y cuando se le da el dinero. Si la señora no quiere recibir el dinero, pues algún familiar que viva con el niño también lo podrá recibir que Ah, ya. dependiendo si el niño qué edad tiene también. Actualmente tiene 10 ahorita ya. Claro, en ese caso es que no valdría darle el niño, sino la madre, para que Claro, la sí. madre, ajá. Bueno, Bueno, voy a proceder a darle la palabra a otra persona. gracias. Con mucho gusto, Arturo. Tengo la mano levantada también de segundo. Buenas noches, doctora. No sé si me Buenas escucha. buenas noches, sí, sí le escucho.
Gracias. Tengo unas preguntas, por favor. Respecto a una situación, a una citación que se realizó con comisión en el lugar de trabajo Se escucha un eco con... segundo que no me permite entender lo que me está diciendo. Ya le oí. Un segundito. No sé si me escucha ahí. Sí, ahí se le escucha mejor, ahí ya no escucha el eco. Ya, muchas gracias. Como le decía, lo que pasa es que se hizo una citación eh, para, en comisión con el teniente político, considerando que trabajaba en una empresa el señor. Una vez citado, presentó la razón, entregaron, hicieron conocer al juez y el momento que se pidió, no contestó a la demanda. Se solicitó la audiencia y el juez dispuso que no era procedente por cuanto no se había cumplido con lo dispuesto en el artículo 77 y literales ABH. Es decir, lo que me indicó es que tenía que citar de forma personal. ¿Es procedente eso? Citar de forma personal y no Sí, citarle por medio del trabajo. así es, porque yo le había citado en el lugar del trabajo por medio de en este caso al departamento, me imagino que es el de personal. Sí, es la persona que había recibido los documentos, pero no me hicieron valer eso, que tiene que citar de forma personal es lo que indicaron. No, Eso dice, muy claramente dice en su parte pertinente que a fin de que el demandado pueda hacer uso del legítimo derecho a la defensa, tipificado en el artículo 76, numeral 7, literal ABH de la Constitución de la República. Cítese al demandado en legal y debida forma. En tal razón no me dieron paso, así que nuevamente tengo que volver a buscar dónde, porque lastimosamente no trabaja en la misma ciudad, sino en otra ciudad, porque esa empresa tiene en varias ciudades sus lugares de empleo. Entonces, no sé si es procedente, pese a que fue debidamente citado, así lo considero yo. es procedente, ya que, o sea, si es el lugar donde el señor está trabajando, suponiendo, si es que es una empresa grande, Pronaca, por ejemplo, y Pronaca existe aquí en Quito, existe en Manabí, está qué sé yo, en Ambato también está en todos los lugares. Entonces, pero el señor, sabemos que trabaja en Pronaca, pero no sabemos en qué parte del país está trabajando. Puede que esté en Manabí, o puede que esté en Riobamba, o puede que esté en Ambato, pero sabemos que está trabajando en Pronaca. Nosotros procedemos a citarle en su lugar de trabajo, que es Pronaca, independientemente de si está en Pronaca Manabí o en Pronaca Pichincha o donde sea, pero él está en su lugar de trabajo. Entonces, hago llegar la citación para que le den directamente en recursos humanos, lo reciban y procedan a descontarle del rol de pagos. Como estudiamos el día de hoy, hay maneras de citar y usted en ese sentido sí podría apelar e indicar que el señor, independientemente de la forma en cómo se le cite, obvio, está en su derecho a la defensa y puede hacerlo en cualquiera de las citaciones que estudiamos el día de hoy, ya sea personal, ya sea por medio del correo, ya sea por medio de que le llegue a la casa o que lo reciba algún familiar o que le llegue al lugar del trabajo, él está siendo notificado. Y nada más es la citación, la notificación. De ahí en adelante, él tiene su derecho a poder defenderse, sí, como lo acaba de mencionar usted, y él puede hacer.
pero nosotros estamos correspondiéndonos a la citación. Entonces, estamos citándole y él está en su libre derecho de poder defenderse. Nadie le niega ese derecho. El hecho de citarle no significa que le estemos negando el derecho a hacerlo. Ya, muchas gracias por esa parte, está muy claro. Hay una situacióncita adicionalmente, hay en otro caso que lastimosamente le comentó, mandaron a completar la demanda, justo hablábamos de ese tema, mandaron a completar la demanda con fecha 10 de enero y contesta con fecha 27 de enero. El juez dispone y da 5 días para que conteste la demanda. Pese a esa situación, el juez califica la demanda una vez recibido el escrito. ¿Qué procede en lo posterior? Tenía el micrófono apagado. Ustedes tienen un tiempo determinado. Vimos en el artículo que decía, presentada la demanda, tenemos un tiempo para que nos califiquen la demanda. Después de calificada la demanda, para que nos contesten la demanda. Si se pasan de ese tiempo de la contestación a la demanda y aún así le hacen efectivo, pues ya sería problema del abogado que no se fijó en esto y no apeló y no le dijo al juez, hey, está fuera del tiempo establecido en el COGEP, está fuera del tiempo de ley para que sea procedente a la contestación de la demanda. Doctora, una aclaracióncita nada más aquí. Lo que pasa es que la demanda presenta. El juez manda a completar la demanda. Ya. Le da 5 días para que complete la demanda. Pero el abogado pasó de los 5 días y contesta la demanda. Todavía no se ha citado nada al respecto. Recién era para calificar la demanda que mandó a completar la demanda. Entonces le dio 5 días. En vez de contestar en esos 5 días, se pasó prácticamente, como le dije anteriormente, si dispuso el 10 de enero, contesta el 27 de enero. Ya le entendí. Entonces, ya, en ese caso sí tendría que usted, el abogado que recibió la demanda ya calificada, apelar a eso. Pero dependiendo, a ver, ¿de qué es el trámite? ¿Es de familia, régimen de visita? De familia está pidiendo la tenencia. Pero en este caso, presenta la demanda al ver que no está completo de acuerdo a lo que tipifica en los números que usted manifestaba, 142 y más, no completó correctamente. Entonces, ¿qué es lo que dice? Vaya, complete la demanda, ¿no? Conforme lo previsto en el 142, número 7 del mismo cuerpo normativo. Con precisión, el anuncio de medios de prueba y todo lo demás. A eso le da 5 días. A eso usted tendría que ahí apelar y decir, o sea, meter un escrito, indicar justamente esto, que ya está fuera del término de ley que te pide el COGEP en cuanto a que él mismo, en providencia, el juez determinó. Entonces, en el escrito usted lo que debe de poner es, señor juez, mediante providencia de fecha número tal, se procedió a calificar la demanda presentada en la fecha tal y la demanda que piden que se haga la calificación, perdón, que piden que se complete, se realiza en tal fecha, por lo tanto, según el artículo número tal, corresponde a realizársela dentro de los 5 días y la misma fue presentada en fecha posterior a este término que nos indica la ley, por lo tanto, no debería de ser considerada. Sí tendría que meter un escrito ahí. Entonces, el juez ahí determinará si es que cabe o no, porque muchas veces en este sentido, como decíamos, en casos de niñez y adolescencia, los niños siempre van a ser
van a primar ante todos los derechos y si necesita este niño rápido tener una tenencia, le van a permitir de pronto. Dependiendo, siempre hay que, en el derecho nosotros tenemos todo para hacer y deshacer. Entonces, Doctora, doctora, esto sería entonces cuando me notifiquen, porque yo únicamente como la persona que únicamente, a mí no me notifican nada todavía, pero porque si el cliente me dice esté atento porque sé que tengo una demanda, entonces tengo entendido de que claramente si me notifican tendría que contestar la demanda indicando toda esta situación que sería como excepciones. exacto. Ahí tendría que contestar ustedes Ujú. como excepciones previas. Listo. Ya, listo. Muchísimas gracias. Con gusto, segundo. Ahora tengo la mano levantada también de Ruth. En caso, siento las 9:03, es la última persona a la que le voy a dar acceso para una pregunta. Sin embargo, como se los mencioné anteriormente, pueden ustedes hacerme llegar las preguntas por medio de un Word para asimismo hacerles llegar las respuestas y que ustedes tengan conocimiento de aquello. Entonces, Ruth, por favor, tiene la palabra. Bueno, ha sido un gusto, La palabra, doctora, yo seguía. Me responde al no preguntar la compañera anterior. Una pregunta. dígame. Mira, es la última que hago, ya se termina el taller también y le agradezco mucho porque nos ha ilustrado a todos los que estamos participando. Sobre el asunto de la citación, le pongo este aspecto. Una empresa tenía su domicilio en la ciudad de Machala, ya no tiene sede acá. Conozco que tienen varias ciudades del país, ¿ya? Referente a esto, la citación, como existe un contrato y establece el 55 numeral uno que se puede hacer si existe un contrato ya de manera telemática, por boletas. En este caso, ya no sería necesario realizarla como se lo hacía en algún momento mediante deprecatorio, conociendo que están en otras ciudades. Ya no sería necesario hacer ese trámite, únicamente se justificaría con esta citación por boletas, conociendo que en el contrato está el correo electrónico de la empresa. Esa es mi pregunta, doctora. Sí, hubo una interferencia ahí que no me permitió escucharle, pero creo voy a contestar según lo que yo entendí. El deprecatorio eh, iría siempre y cuando el señor no esté eh, trabajando, o sea como directamente a personal, pero si usted me dice que es en un medio de trabajo, pues no cabe, pero siempre depende también de los juzgados, cuando son pequeños o son grandes. En este sentido, no cabría porque usted tiene el correo institucional y el Consejo de la Judicatura tiene esa posibilidad de citar por medio de precatorio por correos electrónicos también. Ya me basaría básicamente, yo lo que le indicaba el artículo 55, numeral uno del COGEP, en el cual ya se establece por boletas telemáticas, siempre y cuando dice conste en el contrato que se haya realizado, siendo si es una persona natural o jurídica. Entonces, Ajá. ya no hay la sede en la ciudad, podría hacerlo por ese medio con la finalidad de que conozcan la demanda. Claro, por el medio que le indica ahí, el contrato, sí, en el contrato está el correo institucional, se puede realizar por esa misma vía. Muy amable, doctora, y muchas gracias por todo. Muchas gracias a ustedes también, ha sido un placer, un honor, un gusto realmente haber compartido mis conocimientos con ustedes, aprender también de esta manera. Eh, Nos faltó algunas cosas por seguir aprendiendo. Me hubiese gustado extender un poco más estos temas que son bastante extensos y nada, desearles lo mejor del mundo.